Para millones, su nombre era sinónimo de risa. Cantinflas, el genio de la palabra enredada, el maestro del caos verbal que podía salir de cualquier problema con un torrente de frases que no iban a ninguna parte y, sin embargo, lo explicaban todo. Fue el hombre que le enseñó a reír a todo un continente, el filósofo de la calle que se convirtió en el símbolo de México. Pero en su acto final, Mario Moreno, el hombre serio y melancólico que vivía detrás de la máscara, dejó un guión tan enredado, tan lleno de amargura y sospechas, que ni el propio Cantinflas habría podido improvisar un final feliz. Porque mientras millones lloraban en las calles por la muerte de su ídolo, en la intimidad de las mansiones y las oficinas de abogados, comenzaba una guerra silenciosa. Una guerra por su fortuna, por su legado y por la verdad oculta de sus últimos días, planteando la pregunta que aún hoy resuena, como el comediante más querido de habla hispana, un hombre que construyó un imperio desde la nada, ¿terminó siendo el protagonista de un drama judicial que mancharía para siempre su memoria? La creación del mito, ¿quién inventó a quién? Para entender la tragedia de Mario Moreno, primero hay que entender el triunfo de Cantinflas. Y para ello, hay que viajar a los barrios bajos de la Ciudad de México de principios del siglo XX, un lugar de polvo, lucha y sueños desesperados. Allí nació Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, en el seno de una familia humilde, el sexto de 14 hijos. Desde joven, supo que el destino que le tenían preparado no era para él. Intentó ser boxeador, torero, taxista, limpiabotas, cualquier cosa que lo alejara de una vida de monotonía y pobreza. Pero su verdadero ring de boxeo, el lugar donde encontraría su arma secreta, eran las carpas. Esos teatros ambulantes y destartalados eran la escuela de la vida para los artistas del pueblo. Fue allí, en medio del aserrín y las lonas gastadas, donde Mario Moreno comenzó a morir y Cantinflas comenzó a nacer. El personaje no surgió de un día para otro. Fue una creación pulida por el hambre y la necesidad. Observando al peladito mexicano, ese personaje urbano, pícaro, pobre pero digno, Mario encontró su voz. O más bien, su antivoz. Un día, en el escenario, los nervios lo traicionaron. Olvidó sus líneas y, en un ataque de pánico, comenzó a hablar. Habló sin parar, mezclando palabras, inventando términos, diciendo todo y nada al mismo tiempo. El público, al principio confundido, estalló en una carcajada atronadora. Habían entendido el chiste era que no había chiste. En ese momento, Mario descubrió oro puro. Había inventado el cantinfleo, el arte de dominar la confusión. Años más tarde, la Real Academia Española incluiría el verbo cantinflear en su diccionario, definiéndolo como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Era oficial, un personaje de las carpas había hackeado el idioma español. Pero el hombre detrás de la creación era todo lo contrario. Quienes lo conocieron de cerca lo describían como un ser introvertido, casi taciturno, increíblemente astuto para los negocios y con una mirada triste que no desaparecía ni en sus momentos de mayor gloria. Cantinflas era explosivo, caótico y cercano, Mario era reservado, metódico y distante. Cantinflas era el alma de la fiesta, Mario se sentía más cómodo en la soledad de su estudio. Era como si hubiera creado a su personaje no solo para hacer reír a los demás, sino para construir un muro que lo protegiera del mundo, un escudo de galimatías que escondía a un hombre que se sentía fundamentalmente solo. Con el tiempo, ese muro se hizo tan alto y tan grueso que la línea entre el creador y la creación comenzó a desdibujarse, no para él, sino para el mundo. El público ya no quería ver a Mario Moreno, exigía a Cantinflas. Y él, como el empresario brillante que era, se los dio, sin saber que, poco a poco, el personaje que le dio la vida terminaría devorando su propia identidad. El imperio de Cantinflas, dinero, poder y soledad. El salto de las carpas al cine fue meteórico. Con películas como Ahí está el detalle, Cantinflas no solo se convirtió en una estrella, sino en un fenómeno social. En una época de presidentes solemnes y discursos grandilocuentes, él representaba la voz del pueblo, el hombre común que usaba el absurdo para desarmar a los poderosos. Sus películas rompían récords de taquilla en todo el mundo de habla hispana. Se dice que las ganancias de una sola de sus películas podían financiar la producción de 10 películas mexicanas más. No era solo un actor, era una industria en sí mismo. Mario Moreno fue uno de los primeros artistas en comprender el poder de su propia marca. Fundó su propia productora, Posa Films, para tener control absoluto sobre cada aspecto de sus películas, desde el guión hasta la distribución. Negociaba sus contratos con una dureza legendaria, amasando una fortuna que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de México. Propiedades, aviones privados, ranchos con miles de cabezas de ganado y una colección de arte invaluable eran solo una parte de su imperio. Su fama cruzó fronteras. El propio Charles Chaplin lo llamó el mejor comediante del mundo.
Su participación en la Vuelta al Mundo en 80 días le valió un Globo de Oro y lo presentó a una audiencia global. Cantinflas era ahora una marca internacional. Pero mientras el imperio crecía, el hombre se encogía. Su vida personal estaba marcada por una lealtad inquebrantable pero también por una profunda tristeza junto a su esposa, la actriz de origen ruso Valentina Ivanova. Se casaron en 1936 y permanecieron juntos hasta la muerte de ella, 30 años después. Valentina fue su ancla, su socia y su mayor confidente, pero su relación vivía bajo la sombra de un anhelo insatisfecho, nunca pudieron tener hijos biológicos. Este vacío, sumado a la presión de ser un ídolo, lo fue aislando. Vivía en una jaula de oro. Sus fiestas eran legendarias, pero sus amigos verdaderos se contaban con los dedos de una mano. La muerte de Valentina en 1966 fue el golpe definitivo. El rey de la comedia se quedó profundamente solo, habitando mansiones silenciosas donde el único eco era el de sus propios pasos. La figura pública era un filántropo que ayudaba a los pobres, un líder sindical que luchaba por los actores, un hombre cercano al poder político, pero en privado, Mario Moreno era un hombre atrincherado, desconfiado y cansado del peso de su propia leyenda. La sombra de un heredero, el secreto de Mario Arturo. En un intento por llenar el vacío de la paternidad, Mario y Valentina adoptaron a un niño en 1960, a quien llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. Oficialmente, era un niño huérfano que la pareja había acogido. Sin embargo, desde el principio, la historia estuvo rodeada de un halo de misterio y rumores que la pareja nunca logró disipar. La versión extraoficial, un secreto a voces en el mundo del espectáculo mexicano, era mucho más escandalosa. Se decía que Mario Arturo era en realidad el hijo biológico de Cantinflas, producto de una aventura con una joven estadounidense llamada Marian Roberts. Según esta teoría, la joven quedó embarazada y, para evitar un escándalo que podría haber destruido la carrera del ídolo familiar, se llegó a un acuerdo. Valentina, en un acto de lealtad suprema, habría aceptado adoptar al niño y criarlo como propio para proteger la imagen de su marido. Esta historia nunca fue confirmada, pero la duda sembró una semilla de conflicto en la vida de Mario Arturo desde el primer día. Crecer como el hijo de Cantinflas ya era una carga inmensa. Era el heredero de un imperio, el portador de un apellido legendario, pero vivía bajo la sombra de un genio inalcanzable y de una pregunta sin respuesta sobre su verdadera identidad. La relación con su padre siempre fue tensa y distante. Mario Moreno era un padre exigente y autoritario, que esperaba que su hijo siguiera un camino de rectitud y éxito que Mario Arturo, rebelde y atormentado, nunca pudo o quiso seguir. Quienes los conocieron afirman que Cantinflas amaba a su hijo, pero no sabía cómo demostrarlo. Le dio todo lo materialmente posible, pero le negó la cercanía y el afecto que el joven anhelaba. Esta dinámica fracturada marcó a Mario Arturo de por vida. Se convirtió en un hombre perseguido por los demonios de la adicción, los matrimonios fallidos y los negocios desastrosos, siempre tratando de estar a la altura de un padre que era más un monumento que un hombre. Sin saberlo, la figura de este heredero atormentado se convertiría en la pieza central del drama que se desataría tras la muerte del patriarca. El lento ocaso, cuando la risa se apaga. Los años 70 y 80 vieron a un Cantinflas diferente. El pícaro anárquico de sus primeras películas había desaparecido, reemplazado por una figura casi paternalista. Sus personajes, ya fueran policías, maestros o sacerdotes, se dedicaban a dar largos sermones moralizantes que carecían de la chispa y la irreverencia que lo habían hecho famoso. El mundo había cambiado, pero Cantinflas seguía siendo el mismo, y su fórmula comenzaba a sentirse anticuada. Los críticos que antes lo celebraban ahora lo acusaban de ser repetitivo, predecible y de haberse convertido en un portavoz del sistema al que antes desafiaba con su humor. Aunque sus películas seguían teniendo cierto éxito, ya no eran los eventos cinematográficos de antaño. La risa se estaba apagando lentamente. A nivel personal, el envejecimiento y la soledad le pasaban factura. Se volvió aún más reservado, limitando sus apariciones públicas. Y entonces, a principios de los años 90, llegó el diagnóstico que sería su sentencia final, cáncer de pulmón. Fiel a su carácter hermético, Mario Moreno decidió enfrentar la enfermedad en el más estricto secreto. Solo su círculo más íntimo sabía de la gravedad de su estado. No quería que el público viera a su héroe debilitado y vulnerable. Cantinflas no podía estar enfermo, no podía morir. Pero el cáncer avanzaba implacable. Cuando la noticia finalmente se filtró a la prensa, la conmoción fue total. México se enfrentó a la idea impensable de un mundo sin Cantinflas. En sus últimas entrevistas, se le veía frágil, delgado, pero con la misma mirada astuta de siempre.
El telón estaba a punto de caer, y el hombre que había dedicado su vida a controlar cada detalle de su carrera, se preparaba para su última escena, una que se desarrollaría en gran parte lejos de los reflectores, en la penumbra de una habitación de hospital. Una muerte de película, el adiós de un pueblo. El 20 de abril de 1993, la noticia sacudió a México y al mundo de habla hispana: Mario Moreno Cantinflas había muerto. Tenía 81 años. Lo que siguió no fue un funeral, fue una catarsis colectiva. El pueblo, su pueblo, se negó a dejarlo ir en silencio. Su cuerpo fue llevado al Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto cultural del país, un honor reservado para los más grandes. Y allí, durante más de 24 horas, una fila interminable de personas, que se extendía por kilómetros, esperó pacientemente para darle el último adiós. Eran ancianos que crecieron con sus primeras películas, adultos que repitieron sus frases, y niños que lo conocían por las retransmisiones en televisión. Lloraban ricos y pobres, políticos y trabajadores. Era la prueba definitiva de que Cantinflas no pertenecía a una clase social, le pertenecía a todos. El cortejo fúnebre hacia el Panteón Español fue una de las manifestaciones de duelo más masivas que se recuerden en la historia de México. La gente llenaba las calles, arrojaba flores, cantaba y vitoreaba su nombre. Era una despedida carnavalesca y desgarradora a la vez, una perfecta contradicción, como él mismo. Presidentes, expresidentes, la élite artística e intelectual del continente, todos estaban allí. Su muerte fue transmitida en vivo por televisión durante 3 días. Fue un evento mediático sin precedentes, el último gran espectáculo de Cantinflas, orquestado no por él, sino por el amor genuino de un pueblo que se sentía un poco más huérfano. Pero mientras las cámaras enfocaban las lágrimas y los homenajes, en la trastienda del duelo, se estaba librando una batalla sorda, una carrera contra el tiempo que había comenzado incluso antes de que el corazón del comediante dejara de latir. Muerte natural o un final acelerado. Las teorías ocultas. La causa oficial de la muerte de Mario Moreno fue clara e indiscutible: un infarto como consecuencia del avanzado cáncer de pulmón que padecía. Esa es la verdad médica. Pero en la historia de un hombre con tanto poder y con una fortuna tan vasta en juego, la verdad oficial a menudo es solo el comienzo de la historia. Pronto, comenzaron a surgir preguntas incómodas y teorías que, aunque nunca probadas, arrojaban una sombra oscura sobre sus últimos días. El epicentro de todas las sospechas era un documento. Un papel que cambiaría el destino de su legado. Apenas unos días antes de su muerte, el 16 de abril, con Mario Moreno ya en un estado de salud extremadamente frágil, sedado y apenas consciente, se firmó un documento en el que, supuestamente, le cedía los derechos de 39 de sus películas a su sobrino, Eduardo Moreno La Parade. La coincidencia era, como mínimo, inquietante. ¿Cómo un hombre que estaba a las puertas de la muerte, y que durante años había tenido una relación complicada con su sobrino, tomaba una decisión tan trascendental en el último momento? Esto desató la teoría de la manipulación. Las especulaciones decían que el círculo que lo rodeaba en sus últimos momentos, incluyendo a su sobrino, podría haber controlado férreamente el acceso a él, aislándolo de su propio hijo, para presentarle documentos en un estado de máxima vulnerabilidad. Se habló de coacción, de un hombre que ya no estaba en plenas facultades para entender lo que firmaba. Los rumores más extremos, susurrados en los pasillos de la farándula, iban incluso más allá. Sugerían que, una vez obtenida la firma, su cuidado médico pudo haberse vuelto negligente, no para causarle la muerte directamente, sino para acelerar un final que ya era inevitable, asegurando así que no hubiera tiempo para que se arrepintiera o cambiara de opinión. Nunca se presentó ninguna prueba de ello, pero la duda quedó sembrada. ¿Fue su final una tragedia natural o fue el primer y más silencioso acto de una traición familiar? La respuesta se fue con él, pero esa firma se convirtió en la pistola humeante que dio inicio a la guerra más amarga del espectáculo mexicano. Nace la guerra, hijo contra sobrino. Apenas el cuerpo de Cantinflas fue sepultado, la guerra estalló. Y no fue una disputa discreta, fue un escándalo mediático que duraría décadas. Por un lado del campo de batalla estaba Mario Arturo Moreno Ivanova, su hijo, quien, según un testamento de 1988, era el heredero universal de toda la fortuna, incluyendo los derechos de las películas. Por el otro lado, estaba Eduardo Moreno La Parade, su sobrino, blandiendo el documento firmado días antes de la muerte de su tío, que supuestamente lo convertía en el dueño legítimo del valioso catálogo de Posa Films. El choque fue brutal y las acusaciones, venenosas. Mario Arturo, representado por el ex procurador general de México, denunció que la firma de su padre era una falsificación o, en el mejor de los casos, había sido obtenida mediante engaño, aprovechándose de un hombre moribundo. Describió a su primo como un oportunista que se abalanzó sobre su tío en su momento de mayor debilidad.
Eduardo Moreno, por su parte, contraatacó. Sostuvo que la firma era auténtica y que representaba la verdadera última voluntad de su tío, quien, según él, estaba decepcionado por el estilo de vida errático de su hijo y quería dejar su legado cinematográfico en manos de alguien que lo cuidara. Pintaba a Mario Arturo como un heredero ingrato y derrochador. México, que acababa de despedir a su ídolo, ahora asistía atónito a un espectáculo bochornoso en el que su hijo y su sobrino se destrozaban públicamente, arrastrando el nombre de Cantinflas por el lodo de los tribunales. La disputa no era solo por dinero, aunque se trataba de millones de dólares en regalías. Era una lucha por el control de la memoria de Cantinflas. Quien controlara las películas, controlaría cómo las futuras generaciones lo recordarían. El comediante que hizo reír a todos había dejado tras de sí un drama familiar digno de una telenovela. 20 años en los tribunales, el legado secuestrado. La batalla legal por los derechos de las películas de Cantinflas se convirtió en una de las más largas, complejas y publicitadas en la historia de México. Durante más de 20 años, el legado del comediante estuvo, en esencia, secuestrado en los juzgados. Las sentencias iban y venían. Un tribunal le daba la razón al hijo, luego una apelación se la daba al sobrino. El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples ocasiones. Cada decisión judicial era un titular de periódico, un nuevo capítulo en la saga que se negaba a morir. Mientras los abogados se enriquecían y los expedientes acumulaban polvo, la fortuna no trajo más que desgracias. Mario Arturo Moreno Ivanova, el heredero, vivió una vida marcada por la tragedia. Acosado por sus adicciones y la depresión, se vio envuelto en escándalos de violencia doméstica, deudas y arrestos. Parecía que la herencia, en lugar de salvarlo, lo había condenado, convirtiéndolo en una figura pública patética, una caricatura del éxito de su padre. Murió en 2017, a los 57 años, de un infarto, sin haber podido disfrutar plenamente del legado por el que luchó con tanto ahínco durante la mitad de su vida. Finalmente, en 2014, la Suprema Corte emitió un fallo definitivo. Le dio la razón a Eduardo Moreno Laparade, declarándolo el legítimo propietario de los derechos de las 39 películas en disputa. Fue una victoria legal, pero para muchos fue una derrota moral. Para cuando llegó el veredicto, el daño ya estaba hecho. El nombre de Cantinflas había quedado asociado a una pelea familiar vergonzosa, y la fortuna que tanto le costó construir solo había generado dolor y resentimiento entre sus seres queridos. ¿Quién se quedó con la risa? La historia de los últimos días de Mario Moreno y lo que vino después es la paradoja final de su vida. El hombre que construyó su carrera escapando de los problemas con un ingenio verbal inigualable, dejó un nudo legal tan apretado que su propia familia fue incapaz de desatarlo. Su muerte no trajo paz, sino una guerra que se extendió por generaciones. Hoy, las películas de Cantinflas se siguen transmitiendo. Nuevas audiencias descubren a ese personaje entrañable de pantalones caídos y un bigote peculiar. La risa, su mayor regalo, ha sobrevivido al escándalo, al tiempo y a la amargura. Su personaje alcanzó la inmortalidad que él tanto anhelaba. Pero la historia de su legado familiar sirve como un sombrío recordatorio de que la fama y la fortuna no garantizan un final feliz. Los tribunales decidieron sobre un papel firmado en un lecho de muerte, pero la duda quedará para siempre. ¿Fue su final una tragedia natural o el primer acto de una traición familiar? Quizás, la respuesta se la llevó el único que la sabía, el hombre silencioso y complejo que se escondía, y que quizás siempre se sintió prisionero, detrás de la incontenible risa de Cantinflas.